En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pleno filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, continuamos en estos domingos del tiempo ordinario, en medio de nuestras vacaciones, en medio de este tiempo vacacional, tiempo de calor, también el tiempo del verano, con los evangelios del capítulo 6 de San Juan, las distintas secciones de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús andando sobre las aguas, y también lo que es la parte ya del discurso del pan de vida, que ha abarcado, como digo, todos estos evangelios de los domingos. Y hoy en concreto nos metemos más en el tema de Cristo como pan de vida, pero pan eucarístico. Hasta ahora habíamos visto a Cristo como pan sapiencial, como palabra de vida que viene a nuestros corazones, pero en esta ocasión el Señor nos va a hablar con muchísima claridad de que Él es el pan de la vida que ha venido para darnos vida, pero ha venido a darnos vida a través en concreto del sacramento de la Eucaristía. Así que vamos a leer los versículos que hoy corresponderían. Del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Bien, volvemos a una de las afirmaciones que ha sido repetida en los distintos evangelios, y es: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo decía el domingo pasado que esto hace referencia al don del maná, que para los judíos era ese pan que había bajado del cielo, pan regalado por parte de Dios desde el mismo cielo. Por eso Cristo es el pan auténtico, es el pan de verdad, el pan vivo que ha bajado del cielo desde el dogma de la encarnación. Cristo que se ha encarnado para nuestra salvación, pero no solamente para liberarnos del pecado y ya está, como el que busca liberar a un preso, pero el preso que se las busque o que se las apañe, sino que Cristo es el pan que ha bajado del cielo, pero para darnos vida, y vida, como digo, en abundancia. Continúa el Evangelio ya con cierta claridad, el Señor con cierta rotundidad, diciéndonos: si uno come de este pan, vivirá para siempre. Es decir, en primer lugar, y aquí explica la Biblia de Jerusalén de una manera preciosa, comiendo de él vive para siempre. Con su enseñanza, Cristo, sabiduría, nos da acceso de nuevo al árbol de la vida, del que Adán había sido privado. Es decir, Cristo es el que nos da el acceso otra vez al paraíso, a lo que era la vida con mayúsculas para el hombre primitivo, para Adán y para Eva, y que fueron privados a causa del pecado original. Y aquí viene la gran sentencia. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Es decir, los judíos, cuando escuchan al Señor ya a partir de este versículo, saben perfectamente qué es lo que el Señor les está diciendo,
porque ya antes el Señor se le había lanzado con cierta claridad, pero aquí ya es como con mucha rotundidad. Porque antes el Señor había dicho que Él era el verdadero pan bajado del cielo, como maná, tal, es decir, que Él era la palabra encarnada. Y ya los judíos estaban entendiendo lo que les estaba diciendo, pero aquí ya les habla con una profundidad, con una rotundidad que es aplastante. El que no, perdón, y el pan que le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Y entonces empiezan a discutir entre ellos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bien, ¿sabéis de aquella historia que muchas veces os la he contado? Bram Pitre, que a día de hoy es un aclamado autor católico, apologista, que ha buscado las raíces judías de la Última Cena, también las raíces judías de la devoción a la Virgen y otros tantos estudios interesantes que él tiene. Por ejemplo, ahora ha sacado un libro precioso, que es el de Jesús el Novio, donde habla en clave esponsal de la relación entre Cristo y su iglesia y todas estas reminiscencias que encontramos también en el Antiguo Testamento. Pues bien, Bram Pitre cuenta en su libro, precisamente en el de las raíces judías de la Última Cena, cómo cuando se iba a casar con su mujer, que era, era protestante, de repente empezó el pastor protestante, porque se iban a casar en principio en su iglesia, a decirle, pues a raíz del tema de la Eucaristía, que ellos no entendían bien la Biblia, los católicos, que eso de la transustanciación, de que Cristo se ha quedado para siempre en el sacramento de la Eucaristía, que Cristo esté contenido ahí, pues que es un invento católico posterior del Concilio de Trento, pero que no es algo real, no es algo que en la Biblia esté presente. Entonces Bram Pitre empezó a estudiar, empezó a escudriñar las Escrituras y a ver que había muchos textos en los cuales se citaba el Antiguo Testamento y en los cuales se veía que Cristo, con la Última Cena, con el don de la Eucaristía que da la Iglesia, no era simplemente que había intentado hacer como un banquete que sirviese como recuerdo de lo que él había hecho con sus discípulos, sino que él se estaba entregando verdaderamente en esa acción, cada vez que la Iglesia celebraba el sacramento de la Eucaristía, en base a esa petición del Señor. Haced esto en conmemoración mía. Entonces dice Bram Pitre que el texto que más le ayudó en ese recorrido, como investigador, como estudioso, como católico también, y para ayudar a su mujer en la vida de fe, fue el capítulo 6 de San Juan. Porque claro, nosotros nos encontramos con que Cristo dice muchas veces, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es decir, el Señor está reclamando para sí la autoridad de Dios, porque está diciendo la expresión yo soy. Sabéis que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del Éxodo, es cuando Dios se revela, y Dios se revela a Moisés diciendo yo soy el que soy. Y ahora nos encontramos con que el Señor está diciendo yo soy el maná, yo soy el pan vivo, en otro momento dirá yo soy la vid, vosotros los sarmientos, antes ha dicho yo soy el agua viva con la samaritana, dirá después con el ciego de nacimiento yo soy la luz verdadera. Es decir, el Señor está reclamando para sí la misma autoridad, las mismas prerrogativas de Dios. Pero es que además está diciendo que si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tenemos vida en nosotros. Esto es importantísimo, y es importantísimo entenderlo bien. ¿Por qué? Mirad, comer la carne y beber la sangre era algo que estaba terminantemente prohibido para los judíos, en concreto lo que era beber la sangre. Pero no solo beber la sangre, sino beber la sangre para cualquiera, es decir, un gentil que estaba bebiendo la sangre de un animal, comiéndose la sangre, estaba cometiendo una auténtica aberración para un judío. Sabéis que había normas que tenían que seguir solamente los judíos, pero había otras normas que se identificaban como pecados flagrantes, fueses o no judío. Uno de esos mandamientos, una de esas normas era beber o comer la sangre de los animales, de las víctimas, que era siempre la parte que se separaba y que se utilizaba para los sacrificios, para asperjar normalmente al pueblo o para recogerlo y derramarlo en el altar de la libación, en el altar del sacrificio. Pues bien, beber la sangre. La sangre para un judío, además, era la sede de la vida. Nosotros, la sede de la vida podemos decir que es el alma, podemos decir que es... Pero para un judío la sangre era donde se encontraba la vida. Por eso era algo como muy sagrado
y que no se podía tomar a la ligera, o no se podía beber a la ligera. He aquí lo interesante del Evangelio. Es decir, el Señor les está diciendo una auténtica aberración para los judíos. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? Porque la sangre era la sede de la vida para los judíos. Y el Señor estaba entendiendo perfectamente lo que les estaba diciendo. Y es que la sangre es la sede de la vida, pero que su vida es la vida con mayúsculas. Mientras que la vida de otros es la vida con minúsculas, es su vida y ya está. Pero Cristo, al darnos su sangre, nos da su vida. Continúa el Evangelio diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es decir, la carne, la comida que Cristo nos da, es un signo de vida con mayúsculas, pero no solamente de plenitud de vida aquí en esta vida terrena, como el Shalom judío. Es que para los judíos desear el Shalom, desear la paz, era como el cúmulo de todos los bienes posibles terrenales. La bendición de Dios, la bendición de una familia, la bendición de unos bienes de riquezas, la bendición de la herencia, bueno, pues todas esas cosas, la salud. Pero para el cristiano, la vida eterna, la vida verdadera, no es ese cúmulo de cosas terrenales solamente, sino que la vida verdadera, la bendición de Dios implica la apertura del cielo para nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, el Señor está reclamando la dignidad de la carne. La carne en griego es sarx, y la carne siempre era como la destinataria de la debilidad en el cuerpo o en el compuesto humano, mientras que Cristo reclama para la carne una cierta dignidad y una cierta santificación, indicando que cuando el hombre se santifica, lo decíamos el otro día con la solemnidad de la Asunción de la Virgen, en cuerpo y alma a los cielos. Hay santidad del alma, pero también hay santidad del cuerpo en la única persona que se santifica. Pues bien, continúa el Evangelio diciéndonos: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay una comunión de vida. Es decir, nosotros cuando hablamos de comunión, unión, es porque hay una comunión de vida entre Cristo y el que comulga. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. Volvemos a la misma idea que al principio en el discurso del pan de vida. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y aquí concluiría el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún. Cuando estuvimos nosotros en Tierra Santa, en esa sinagoga, que a día de hoy se conserva, están las columnas conservadas y el techo es lo que está perdido. De hecho, nosotros entramos ahí al aire libre y proclamamos todo este capítulo sexto de San Juan. Pero ¿qué es lo más importante que ya se verá a continuación en este Evangelio? El escándalo y el rechazo que provoca en todo lo que le escuchan, en todos los que escuchan al Señor, en todo lo que escuchan y en todos los que escuchan al Señor. Especialmente quienes se escandalizan más, los más entendidos en la ley, en la Torá y en la Sagrada Escritura, porque eran los que estaban entendiendo perfectamente la idea que el Señor les estaba queriendo transmitir. Interesantísimo, ¿por qué? Porque mirad, cuando el Señor muera en la cruz, justo, y así nos lo contará el mismo evangelista San Juan, en el momento en el que eran sacrificados los corderos en el templo, previo a la fiesta de la Pascua, en ese instante es cuando Cristo entrega la vida en la cruz. Y justo es cuando se traspasa el costado de Cristo, del cual salen agua junto con la sangre. Y siempre la liturgia de la Iglesia, especialmente en el Día del Corazón de Jesús, que dice que de su costado han manado los sacramentos de la nueva Iglesia, la liturgia ha entendido, los santos padres y mucha gente, muchos estudiosos han entendido, que Cristo lo que estaba haciendo era dar los sacramentos de vida para la Iglesia, de ese costado abierto del agua junto con la sangre. Representados ahí los dos sacramentos más importantes para la Iglesia: el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, que cada uno tiene su importancia. ¿Por qué? El sacramento del bautismo es el más importante en el orden
cronológico, porque es el sacramento que da origen a todos los demás sacramentos. Si tú no has recibido el bautismo, no tienes la capacitación o la capacidad para recibir la confirmación, la Eucaristía, para recibir la penitencia, la unción de los enfermos o para recibir uno de los dos sacramentos de servicio, el sacramento de la orden sacerdotal o el sacramento del matrimonio. Pues bien, aparte de esto, algo que me parece también sumamente interesante, dice Santo Tomás de Aquino que en orden cronológico el más importante es el sacramento del bautismo, pero en otro orden el más importante es el sacramento de la Eucaristía, porque es el que acompaña siempre la celebración de los otros sacramentos, habitualmente. El bautismo habitualmente se suele celebrar en el marco de la Eucaristía o antes o después, aunque se puede celebrar aparte. El sacramento de la confirmación, evidentemente, se celebra en el ámbito del sacramento de la Eucaristía. La penitencia no se celebra en la Eucaristía. Hay veces que sí, que hay sacerdotes confesando, pero tiene una ordenación hacia la Eucaristía. Purificarnos para poder participar del banquete eucarístico. La unción de los enfermos siempre va vinculado con lo que es el viático, es decir, ese pan para darnos paso a la vida eterna. La Eucaristía, evidentemente, la primera comunión, cuando la recibimos nosotros, y el orden sacerdotal y el matrimonio, es decir, el orden sacerdotal se confiere siempre en la celebración de la Eucaristía. Y por otro lado, el matrimonio también tiene esa vinculación con el sacramento de la Eucaristía, de forma que uno es el altar del amor del matrimonio y otro es el altar de la Eucaristía, donde se alimentan ambos esposos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Cristo nos da en los sacramentos, y esta es la enseñanza del discurso del pan de vida, es la vida sobrenatural, es una vida sobreañadida a nuestra vida humana, porque la Eucaristía no está simplemente para nosotros tenernos contentos un día a la semana, tener algo que hacer y poder continuar así hasta la semana siguiente. Tampoco la Eucaristía está para escuchar lo que nos dice el cura, que es importantísimo, es decir, la homilía del sacerdote es importantísima porque parte del pan de la palabra, nos explica lo que las Escrituras contienen. Pero lo más importante es la comunión que recibimos. Hay mucha gente que se lía con esto, sobre todo cuando coinciden así dos fiestas seguidas y uno dice, entonces, si voy imaginemos por un segundo, ¿no? Típico caso, que hubiese caído la Asunción el sábado y el domingo la fiesta. Y uno dice, es que he ido el sábado por la tarde y he escuchado la lectura del domingo, entonces ya no me vale. Que lo importante no son las lecturas, y esto a lo mejor a alguno le provoca cierto escándalo. Lo importante es la comunión que yo recibo en ese día. Como el maná en el desierto. El maná de un día no servía para el maná del día siguiente. Igual es el precepto se cumple con la comunión que yo recibo. No solamente escuchando las lecturas, porque puedo escuchar las lecturas en la misa o fuera de la misa. Pero escucho las lecturas en la misa porque me preparan para recibir la comunión. ¿Cuál es el problema? Que a veces hemos dado como tanta importancia a la palabra de Dios, a ese momento donde el cura me explica, donde el cura me predica, que hemos perdido la otra parte de la Eucaristía, que es la más importante, donde yo recibo sacramentalmente al Señor, vivo y resucitado y presente realmente en este sacramento. Por eso qué importante es volver a descubrir el don tan sagrado que es la Eucaristía para la Iglesia y para nosotros. ¿Por qué? Porque adelanta también lo que será ese banquete de las bodas del Cordero por toda la eternidad. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en mí. Mirad, y concluyo con esta idea, nuestra vida vale tanto en cuanto nos preparemos para la vida con mayúsculas, para la vida eterna. Y lo que nos prepara auténticamente, y esto es una realidad, es el sacramento de la Eucaristía, donde se unen el cielo con la tierra, lo visible con lo invisible, los santos con los que peregrinamos, los santos los que peregrinamos con los que están en el purgatorio. Es el momento en el cual se une todo, el cielo, como digo, con la tierra. Pues nada más, que paséis un feliz domingo, un feliz día del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.